Hola, soy Vanessa Hola, soy Daniela. y este es nuestro podcast No No Filter Filter Sisters. Sisters. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos, como les habíamos dicho en el capítulo anterior, vamos a retomar nuestra programación habitual. Les recuerdo que teníamos una dinámica de la cual la otra persona no sabía cuál era No el sabe. tema, bueno, no sabe cuál es el tema que vamos a tocar. En este caso lo seleccioné yo. Pero bueno, quería hacer un friendly reminder de que en nuestra descripción van a poder conseguir los links para ayudar a Venezuela. También tienen, si no entienden de qué va, tienen otros videos antes de este en el cual pueden entender el contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y recordarles que necesitamos ayuda y la vamos a necesitar por mucho tiempo. Y Una lo vez agradecemos también a todos los que nos están ayudando. también. Dicho esto, pues voy a comenzar dándole el contexto a Daniela. Es un tema que está ahorita súper, lo hemos hablado tú y yo muchas veces. De hecho, hace poco lo tocamos. Pero bueno, quiero que lo dejemos acá en las cámaras, nuestro punto de vista, cómo lo vemos, que Dejar la evidencia. sí. Y justo es por algo que me salió hoy en TikTok, que terminé llorando como una such a girly. Ay, Daniela, antes de comenzar el podcast, me dijo, Vanessa, no me pongas ningún tema que es para llorar. Y yo, too late. Pero es no así. puede ser. O sea, no, sí, obviamente, no sé. Pero bueno, yo quiero hablar sobre la muerte y sobre cómo nosotras vemos la muerte. Nunca hemos hablado de esto en el tema, en el podcast, ni siquiera creo que no hemos abierto sobre esto nunca ni nada. ¿Pero por qué? Porque hoy vi una... Daniela quedó, what the fuck. Sí, mi cara creo que No, puede ser un sticker. pero hoy vi un video de, ¿sabes? Esta cultura, creo que es la cultura hawaiana, que ellos hacen bailes a las personas queridas que mueren. Y me impresionó, porque obviamente, o sea, no es mi cultura, nunca lo he visto en persona, pero era la novia a su novio que estaba muerto, y ella estaba bailando y lo que decía el video era como que cuántos puntos de aura perdí por bailarle a mi novio en su funeral. ¿Qué es eso? Bueno, es un tren de TikTok, olvídalo, no entremos en ese tema, lo que importa es como el video que estaba haciendo ella. Y yo le veía que, o sea, ella obviamente su cara era como una tristeza gigante, pero a la vez era como la cultura de hacer la celebración a la muerte, ¿sabes? Como lo ven en otros países. Yo siento que en Venezuela eso es nunca. En Venezuela no celebra, bueno, ya va, atención, depende de dónde, porque ahorita hay un tren de que la gente pone reggaetón, tal y broma, que celebran la muerte, no sé, es medio dark. Yo nunca tampoco he estado en un funeral así, pero lo tradicional o lo que yo conozco es el funeral dark, triste, todo plain, o sea. Pero, sin embargo, sí sabemos por películas o por TikTok o por conocidos de que hay otros países donde más bien celebran la muerte o la ven o la ven de otro punto de vista, como por lo menos en México. Entonces, partiendo de allí, ¿cuál es tu perspectiva de la muerte? ¿Cómo la ves tú o cómo te gustaría verla? Porque, bueno, ya nosotros hemos tenido experiencias en las que, bueno, Sí. Mi cara sigue siendo me niego. Sí. Bueno, yo creo que con el pasar de los años y a medida que yo he ido creciendo y enfrentándome, por supuesto, a seres queridos que han muerto, mi visión ha cambiado, o sea, muchísimo. Yo recuerdo que la primera vez que yo me enfrenté a una situación en la que alguien murió, tenía creo que 11 o 12 años y a pesar de que ya estaba un poco grande y entendía que esa persona ya no iba a estar más en este plano, no entendía muy bien eso de que, bueno, ya no está más. O sea, no entendía muy bien eso de ver a las personas llorando y como caras tristes y el mood, Claro. como que no, simplemente no entendía qué estaba pasando, solamente que lo que estaba pasando no era bueno, que mi familia estaba triste y que en ese entonces, porque fue la muerte de mi abuela, hizo que mi familia, que estaba muy separada, muy dividida, Se se unieron. uniera en ese momento. Y sí recuerdo pensar e incluso manifestar que tuvo que pasar eso, que mi abuelita muriera, para que mi familia se uniera de nuevo. Y lo vi entonces como algo agridulce, porque primero mi abuela estaba muy enferma, o sea, no, digamos que no era una sorpresa que iba a morir en cualquier momento.
por lo que digamos que cierto alivio de que ya no iba a sufrir más, sé que había. Y a la misma vez estaba esa sensación de que, bueno, pero mi papá está triste y no quiero que mi papá esté triste. Y ya mi papá entonces no tiene mamá. Entonces, ¿cómo se maneja eso, sabes? ¿Cómo vives tú en un mundo sin tu mamá? Como que muchas preguntas que uno se hace para estar muy chiquito. Entonces, en ese primer encuentro no recuerdo sentir esa tristeza ni ese dolor porque es que la verdad es que cuando eres No, niño no lo no se entendías, entiende exacto. exactamente. Pero mucho de entender también es lo que a ti te enseñan a Eso. sentir o a lo que deberías sentir, Ujú. que es donde vamos a la parte cultural. Crecimos en un país donde la muerte pues es un evento trágico, donde se hace un velorio de 9 días, un velorio no, un novenario por la Iglesia Católica, donde pues le rezas todos los 9 días para que esa persona, su alma llegue a Dios y descanse en paz, pero todo es como muy gloomy, muy oscuro, te tienes que vestir de negro porque prácticamente es una obligación. No puedes maquillarte, ni hablar de pintarte las uñas o pintarte el pelo, o incluso vestirte, puedes estar de negro, pero tiene que ser cierta vestimenta adecuada a mostrar tu luto. Muchas Sí, cosas que claro. te dice la sociedad de ¿Cómo cómo llevarlo? llevarlo, no como tú quieres llevarlo o como tú piensas que debes llevarlo. Y creo que eso ha trascendido tanto que hasta el Total. sol de hoy Venezuela sigue siendo exactamente lo mismo. El Literal. ritual de todas las muertes, de ir a dar el pésame, de presentar tus respetos, de mandar las coronas de flores, de después hacer la procesión hacia el cementerio. O sea, todo esto que para mí personalmente no es para nada lo que yo quisiera para cuando ya no esté mi muerte. Y se lo he manifestado un montón de veces a Vanessa. Yo no quiero eso jamás. O sea, no, 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 no y no. Es mi gusto personal, llámalo mi opinión, llámalo como tú quieras, pero no es como yo lo quiero vivir. La verdad es que yo no he hablado de este tema con nuestros padres, que Sí, digamos justo que cuando lo hablamos la última vez dijimos, esto es como algo que tenemos que tocar con claro, nuestros no padres. es porque los esté matando ni porque quiera que se Obvio, mueran, no. simplemente como, Tú quieres bueno, yo quiero saber. respetar sus voluntades y bueno, dependiendo Exacto, de lo que ellos quieran, yo lo voy a hacer. exacto. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando empiezo yo a crecer y a ver que la muerte también se puede llevar desde otro, o sea, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, empecé a entender también de que, bueno, eso lo que te dictamina la sociedad, pues no es un mandato, Ujú. no es una obligación. Claro. Tú puedes llevar tu luto y vestirte de colores. Tú puedes llevar Totalmente. tu luto y salirte a una fiesta. Puedes llevar tu luto e ir a un concierto. O sea, ir a la peluquería y pintarte las uñas. O sea, puedes llevar, porque el duelo es, es una emoción y son emociones muy complejas que conviven con muchas cosas al mismo tiempo. Y una persona puede estar muy, 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 muy triste, pero también puede estar a la misma vez muy, muy, muy feliz. Entonces, si entendemos que somos complejos y que podemos convivir con muchas emociones, Total. entendemos que entonces la muerte, que sí lo considero como algo triste, que no quisiera vivir, no que no quisiera yo morir, que no quisiera yo experimentar Experimentar el la duelo. pérdida de mis Exacto. familiares, exactamente, o de mis amigos, bueno, entiendo que también lo puedo llevar llevando su memoria desde otro punto de vista. Y para muestra un ejemplo muy, muy lindo para mí, que es lo de la película Coco, Totalmente. que nos presenta cómo mostrar respeto a todas esas almas, a todos esos seres queridos que ya no están, pero desde la celebración. Sí. Y el Día de Muertos en México es una celebración Ujú. a esas personas que ya no están, Total. desde los colores, desde las máscaras, el maquillaje, y yo lo veo tan lindo, me parece un Ujú. ritual súper bonito. También sé de que hay otras culturas, por ejemplo en la India, no recuerdo exactamente si es parte de la cultura, de la religión, donde no solo es que se celebra, sino que hay una fiesta Ujú. donde no, el negro, bueno, el negro no es un color, pero el negro no es parte de la celebración, no. Entonces
es como que una fiesta de acuarelas y vas Sí. como que a un río y todo el Ujú, mundo se pinta de colores y hay música y es ujú. en el día y es como Sí. risas y muchas cosas que, wow. También, bueno, y yo creo que me extendí un poquito, vamos a darle la palabra a Vanessa, pero tengo más que decir, tengo más que decir. Ajá, ahora dime tú. No, yo estoy de acuerdo con, Pero no, pero literalmente, yo sé, pero yo estoy de dámela. acuerdo con todo lo que dice Daniela, porque yo lo veo igual, o sea, atención, nosotros hemos tenido de cerca la muerte, o sea, personas que hemos querido que han muerto, eh, pero hemos sido bendecidas que no ha sido tan constante, por lo cual no te podemos hablar de que hemos estado en un duelo super heavy, no, sí hemos sufrido un duelo, pero no quizás como en otras O circunstancias. con otras Por personas, ende, claro. creo que nuestro point of view es un poco privilegiado, porque como, no sé, sabes, cada quien en esas situaciones es como un accidente, tú no sabes cómo reaccionas y en nuestro caso estamos hablando desde los momentos que nos han pasado, cómo hemos reaccionado y cómo hemos tratado de vivirlo y cómo hemos tratado de sobrellevarlo también. Partiendo de allí, yo estoy de acuerdo contigo a mí no me gustaría que mi muerte, que ya de por sí es un caso triste, también quede como, porque cuando va a ver, los en Venezuela es que lo extienden demasiado, es como, se murió, entonces en el funeral son 5 días todavía eso, pero entonces después cuando lo entierras otra vez, pero entonces después queda de por vida llevándole las flores, no quiero. O sea, yo quiero que mis familiares, atención, sea como sea mi muerte, porque puede ser, estamos hablando también en este punto de muertes más naturales que suelen ser un poco más llevaderas que cuando son inesperadas o Claro, trágicas. claro. Estamos hablando de cosas en las que son naturales. En ese caso, no me gustaría que mis familiares realmente, yo sé que igual la tristeza la van a llevar, pero a mí me gustaría que más bien me hicieran como un tributo a algo que a mí me gusta. Y yo se lo decía la otra vez a Daniela, yo amo la playa, o sea, a mí, ¿qué más me encantaría que estar en el cielo o en el infierno? No sé dónde iré, Ujú, pero donde yo vaya, que ver que mis familiares me están haciendo un tributo con algo que a mí me gustaba y que yo sé que era un momento que yo disfrutaba con ellos claro. también. Entonces, si bien es cierto de que es muy fácil sentar aquí porque en este momento de nuestras vidas, gracias a Dios, no estamos en un luto y decir, ay, no, yo quiero verlo así, me gustaría verlo como una fiesta o celebración, o sea, No, y sí, honestamente, si acaso vamos, sí estamos en un luto, porque nuestro país claro, entero está de sí, luto, pero no estamos viviéndolo de una forma directa. directa, exacto. Entonces es como, no, es como quien dice la teoría, o sea, tú ves lo que tú quieres agarrar de otras culturas, cómo lo ven, porque tú aprendes de eso. También obviamente para mí es impactante pensar eso de cómo unas personas se visten y celebran de que esa persona tuvo una vida, porque tú no celebras la muerte, o sea, como tal, tú celebras que esa persona tuvo una vida memorable, esa persona tuvo un impacto en ti, esa persona, ¿sabes? Todo lo que esa persona fue en vida, No, y eso es que lo que tú dependiendo de la celebras. religión, celebra en todo caso el paso a la mejor vida, Eso, porque entonces el plano terrenal es como el castigo. Y exactamente. dependiendo, te repito, de la religión que sigas o de la cultura o de lo Ujú. que creas, pues estás yendo ya al cielo, al paraíso, como que lo que Exacto. estabas haciendo aquí era sufrir, mi hermano. Ya usted, Y ya, ahora ya estás está libre feliz. y feliz. Y de hecho, o sea, bueno, no sé, pero por lo menos en nuestra religión sí se ve así. O sea, Claro. nosotros, Sí y no, sí y no. Porque, ¿qué pasa? En la religión católica se habla de que pues cuando te mueres, en teoría vas al cielo o vas al infierno, claro, ¿verdad? Entonces, si yo soy fiel creyente de que mis familiares van al cielo, porque quiero eso. pensar que están en el cielo, no tendría mucho Encuentras sentido el, o sea, prolongar esa tristeza y exacto, esa, o sea, se supone que si está en el cielo, está con Dios, coño, ¿dónde mejor exacto. estar? ¿Sabes? Entonces, como que es esa contradicción muy extraña Ujú. que te No, la repito, viene tristeza, mucho eso, de lo que se repite y se repite un patrón sin nunca cuestionarse, pero el por qué. eso, Pero ¿por totalmente de qué lo hacemos acuerdo. así? Yo estoy, ¿Sabes? yo estoy totalmente de acuerdo con eso y eso solo, o sea, el cuestionártelo solo te lo permite cuando ves otras personas, ves otras perspectivas o hasta ves el duelo de otras personas. Claro. Porque, again, lo que tú dices, en Venezuela las personas
tienes que estar vestido de negro, tú no puedes escuchar música, tú no puedes... No, hay personas que viven su duelo y las viven, mira, y mi duelo va a ser, voy a ir, si es que, no sé, a esa persona le encantaba ir a todos los festivales del mundo, yo voy a ir a todos los festivales del mundo Claro, porque es mi manera de honrarlo y voy a estar allí y tristeza, puedes estar claro, súper triste en ese festival y a la vez estando feliz porque sabes de que a esa persona le encantaría estar ahí. Entonces es claro. como, yo sí diría que es un tema súper complejo y... Hay una película que vimos recientemente que toca el duelo, ¿Cuál? la de las hermanas, Ah, ¿cómo súper se llama? fuerte. Las cartas a Lizzie o... Sí, Voicemails to Isabel, Ajá, esa. Elizabeth o O Isabel. Lizzie, ¿no? No, Isabel. Bueno. Ajá. Sí, Voicemails to Isabel. Eh, 100 mil 10 por de 10 ciento vean la recomendada. recomendada. Qué película tan linda. Empieza, por supuesto, con una nota un poco triste. Desde que arranca los primeros 10 segundos, ya tú sabes que esto, que te va a doler un poco y te va a mover. Pero es que el giro que le dan Claro. a la historia es tan primero, eh, relatable, como que puedes sentirte identificado con que puede llegar a ser tu vida. Ujú. Y segundo, ese giro de esos familiares, porque entonces en este caso eran unas hermanas, una muere, una queda viva, entonces es como la que está viva sigue con su vida, porque Ujú. era primero una promesa que le había hecho a su hermana y segundo porque sabía Porque sabía, que era exacto. lo único que ella podía hacer y Y para que lo seguir hacen llevando a su como, hermana y que y la llevaba es para todos como, es a lo que lados. decía, como honrando. Mira, te voy a poner un caso que también estuvo bastante polémico hablando de Venezuela, de la señora que su, Lucas, de la mamá de, ella justo subió un video hoy. Y una de las cosas que, primero, o sea, una persona que de verdad que es una señora que, aunque ella dice, no, yo no me reconozco, es súper fuerte, o sea, de verdad que, bueno, ella es fiel creyente de Dios y yo obviamente sé que toda esa fortaleza es directamente de Dios. Y ella lo que decía allí es que obviamente estaba aprendiendo a afrontar qué era, o sea, está conociendo, sabiendo qué es, pero sí decía de que ella sentía que todo lo que ella le estaba pasando era un propósito, que, o sea, que ella tenía un propósito, por eso Lucas había llegado a su vida y por eso Lucas había pasado lo que había pasado, y que ella lo iba a conseguir y que ese propósito lo iba a vivir y su vida, el resto de su vida, la iba a vivir en honor a Lucas, o sea, a todo, o sea, que no iba a quedar como en vano. Y me pareció tan bonito porque es literalmente a lo que voy, o sea, es una manera diferente de ver la muerte de una Claro. persona. Tomar Y en algo, este algo caso no es doloroso. algo natural, porque obviamente fue una tragedia de un niño, o sea, es algo que Horrible, imagínate, claro. cuántas personas no se cuestionarán porque todos lo hemos hecho at some point, si crees o no crees en Dios, en algún momento tú dices por qué o dices Claro, si de verdad existe, o sea, todos en algún claro. momento hemos llegado a eso, pero verlo desde este punto de vista, como lo hacía ella, me encantó, porque me hace a mí también aprender y ver como yo quisiera en un momento. Claro, ella está eh, transformando su dolor en algo, digamos, que le pueda haber un provecho. Es como, por ejemplo, y es un cliché, pero es real, el abono viene después de la muerte, Ujú, de las cosas podridas, putrefactas ujú, y toda la tierra, cómo se fermentan y se desintegran los alimentos y ujú, todo, cómo se daña y después cómo se utiliza eso mismo para que es dañino, florecer. que es feo, que viene de la muerte misma para ayudar a florecer y crecer el resto, Ujú, ¿no? Entonces lo veo como esa analogía. Pero sí, a la vez también, hace poco veía un TikTok de una psicóloga hablando del duelo y decía que cuando en psicología o en psiquiatría se estudia el duelo, se hablan de las 7 etapas del duelo. ujú, Entonces, sí se menciona muchísimo de que no son lineales, es decir, tú puedes empezar en una y total. quedarte en esa durante mucho tiempo, como puedes empezar en la última y después llegar a la primera, o puedes quedarte en la tercera, o Ujú, puedes vivir solo 3 de las 7, como que, o sea, no es lineal ese proceso y no todo el mundo lo va a pasar así, pero que esas etapas del duelo siempre fueron estudiadas en personas que habían perdido familiares de una forma natural o, digamos, eh, como que habiendo hecho las paces claro, con quizás que esa sí, persona ya no iba a estar. exacto. Pero cuando es como, o sea, si es algo trágico, si es algo, Es un poco más digamos, difícil. o no trágico, sino como inesperado, porque no siempre va a ser trágico, pero puede ser Claro, inesperado, esas etapas del duelo no van a aplicar.
Claro. porque es como un shock de cómo estás No, en un y segundo y totalmente. dejas de Y estar. totalmente, eso es Y algo que justo lo hablábamos ese día también, que solo quien ha vivido ese tipo de experiencias en el tener un familiar o un amigo o lo que sea, o sea, enfrentarse con la muerte de una forma inesperada, lo entiende. Porque hasta el sol de hoy para mí, soy afortunada y de verdad que gracias a Dios por esto, porque no lo entiendo. Y no logro verlo cómo es tener una vida ahorita y al segundo, al minuto, ya tu vida haya cambiado de tal forma. claro. Y tiene mucho sentido esto de que es que no lo entiendes, porque es muy difícil de que tu cerebro asocia de que, ok, o sea, como hace un minuto todo estaba perfecto y ya ahora no lo está, que es la gran diferencia con esto del duelo, que cuando, imagina, tienes una persona que quizás está enferma y que eso es mentira, o sea, también es como que tú no aceptas que esa persona no va a estar, o sea, No, tú pero simplemente si es empiezas una, como a imaginártelo quizás, no, o es como ya tú empiezas tu duelo antes. Cuando un familiar está enfermo y ya tú ves que esa persona está sufriendo y quizás ya ni siquiera te reconoce porque perdió facultades y ya quizás no claro, puede hablar, no puede comer, no puede vestirse, no puede hacer nada, tu duelo empieza mucho antes. claro, Entonces ya cuando esa persona ya no está, primero las emociones son diferentes porque es como, bueno, ya está, ya descansó. sí, Y segundo, en las etapas que a lo mejor las empezaste un año atrás o unos meses atrás, ya te llevan un camino por delante. claro, Entonces, yo lo veo como digamos que es difícil llamarlo de esta forma, pero lo veo más fácil. ujú. Y es inevitable no pensar que sí, es más fácil llevar ese duelo a pesar de que te duele desde hace mucho tiempo, porque también eso es otra cosa. Total, Ir extendido. Y perdiendo todos los días con la sospecha, con la sospecha no, pero con el miedo la de que no incertidumbre, claro, sabes es hoy, si es es ese día va a mañana, ser, o sea, es muy exactamente. fuerte. Me recuerda a la película que también es una serie, una tremenda recomendación, El baile de las luciérnagas. La calle de las La luciérnagas. calle. Sí, se llama Firefly Lane. Ah, pensaba que era el baile. No. Ok, ese es de Game of Thrones, el baile de los dragones. Entonces, Es la es danza. una serie súper, súper, súper buenísima, que también te hace ver este contacto. A mí sí me encantan ese tipo de películas. A mí también, y libros, yo he leído muchísimos libros donde Sobre todo cuando son basados en hechos reales. Este no es basado en hechos reales, pero sí hay no, pero muchos que lo obviamente puede son. pasar, pues, es algo muy Eso, real. Yo he leído muchísimos libros que hablan del duelo y donde la historia pues se basa en esos familiares que están atravesando por esas etapas y a mí personalmente me ha ayudado sí. muchísimo porque pues sí pienso que yo no soy lo suficientemente fuerte para Mm, sobrellevar una situación en la que yo pierda a alguien que amo de una forma abrupta. O sea, honestamente, yo soy la reina del drama, cabe destacar. Pero yo soy clara. O sea, yo pienso que si ni que Dios lo quiera y proteja a Vanessa mañana se muere, yo me voy a morir con ella. O sea, No, pero eso, porque eso lo dicen, es Vanessa, pero es que no entiendes, el punto no es que me voy a morir físicamente, claro. es que yo, lo Claro, que yo y pasa, soy Daniela, pasa, claro. exactamente, O sea, va a dejar de no sé existir. si pasa o no, pero las personas que sí han estado en esas circunstancias lo dicen Y lo y sé, es que saben ojo, de que también es lo he una parte visto. de Lo he su visto alma que se porque, apaga y ya. O sea, exactamente, lo he visto, siguen lo hemos estando, vivido exacto, en personas que también que no han podido. exacto. Y recientemente pasó con el hijo de José Ay, Mit, sí, una actriz no, una periodista venezolana que murió hace unos años, pasó por un cáncer terrible, pues ella peleó todo lo que pudo, lamentablemente no ganó la batalla, dejó un niño pequeño que pues fue creciendo y en plena adolescencia, 15 años, no pudo más. No pudo más con su duelo, no pudo más con su dolor y decidió simplemente no estar más. Y es fue horrible. trágico, es horrible, es doloroso, Pero también pero a la es misma vez real. me pongo en el contexto, me pongo en la Ujú, posición, me pongo en los pies de ese niño, tantos años sufriendo, pues ese niño que ya no esté claro, sufriendo, para a mí me da un poco de alivio de que ya ese niño no está claro. sufriendo, independientemente de Pero, lo trágico y lo horrible que claro, fue claro. Pero la ¿sabes qué también circunstancia. pasa? Yo voy a hablar, no, desde mi punto de vista, no sé si es el tuyo, es igual. Pero en mi caso, yo siento, o no recuerdo, mamá, discúlpeme si me vas a decir regañar después, pero yo no recuerdo
que mi mamá y mi papá me educaran sobre la muerte. O sea, yo no recuerdo que ellos se sentaran conmigo a explicarme qué era la muerte, cómo se sentía quizás perder a una persona, o sea, hablar sobre la muerte, ¿sabes? De normalizarlo. Y No, en Venezuela claro. siempre ha sido Tabú, como un tabú. Cuando tabú, tú creces claro. con un tabú de algo tan delicado, tan profundo, tan fuerte como es la muerte, Y Vanessa, y a la vez no lo es, Daniel, porque si hay algo que es inminente, eso, que es universal y que claro, todas las personas del mundo van a experimentar, es la muerte, ¿por qué va a ser fuerte, profundo y tabú? o sea, me O explico, sea, es no, como tabú no, cepillarte los tabú sí te lo dientes. saco, o sea, lo profundo es profundo porque los sentimientos que tú sientes en un duelo son inexplicables. O sea, Claro. me refiero a lo que es la muerte como tal, es súper profunda. El tabú sí yo no lo entiendo y yo creo que ya ahora tú y yo hemos tratado como de, ok, o sea, let's talk about it, Y o hablamos sea, un vamos poco a más, hablar claro, lo hablamos más de, abiertamente, porque exacto, sabemos, pues, que es obviamente, algo que que en cualquier momento va eventualmente a va a pasar. pasar. Exacto. Y a pesar de, y aquí again, o sea, somos personas ansiosas y evidentemente yo me he imaginado mi muerte de todas las maneras, me imagino la muerte de mis familiares de todas las maneras, de mi perro, de todo, o sea, Yo no. sí, sí, yo sí, y Yo es no. como inmediatamente pienso y es como que quiero llorar y a la vez me autocastigo y es como que estás sufriendo en vano si no ha pasado nada, ¿sabes? Es como cálmate, pero porque mi ansiedad obviamente me quiere preparar para algo que, what the fuck. Pero Claro. bueno, eso es tema de, eso es arena otro Otra costal. cosa, exacto. Pero lo que sí bien es cierto es que yo no sé si a ti fue lo mismo, pero en mi caso sí fue como que, o sea, yo, la muerte, mi encuentro con la muerte fue demasiado, what the fuck, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, y no entendía, y ya yo era una gente adulta, grande. O sea, ¿cómo que tú tienes 19, 20 años y tú no sabes qué es la muerte, tú no sabes cómo sentirte? Claro, ¿Sabes? claro, porque mi abuela era muy pequeña, entonces ella ni se Yo acuerda ni de me eso. acuerdo de eso. Entonces es como, esto, o sea, yo si algo si es, padres están escuchando este video, pues siento que es algo que tenemos que normalizar, es algo que se tiene que hablar y por eso una de las cosas que nosotros decíamos era como, con nuestros familiares queremos saber qué quieren ellos después, qué quieren ellos de su despedida, porque es importante saber cuál es la voluntad de la persona para realmente rendirle el tributo a esa Claro, persona. honrarla. Por otra Pero bueno, parte, también lo que mencionaba de la película Coco, eh, que es lo que yo me llevé de esa película y creo que lo que todo el mundo se llevó, es que una persona nunca, o sea, nadie muere ujú, si lo tienes, si está contigo, si total. lo recuerdas en el día a día, si te estás tomando un café, bueno, y fulanito le gustaba el café de esta Totalmente. forma, si fuiste a la playa y Como dijiste, es el fulanito le dicho, encantaba la solo playa. muere quien se olvida. Exactamente. Entonces, mientras esa persona viva contigo, y podrá sonar romántico y cliché, pero viva contigo realmente dentro de ti, Claro. esa persona siempre va a estar. Y creo que es la forma más linda en la que De podemos ver, honrarlo, exacto. que podemos llegar a ver la muerte. Sí, ya no está físicamente, pero mira, a veces hasta Y a escucho los, su voz, a veces hasta escucho cómo se reía, a veces te veo en sueños, a y veces para hablo los que, contigo, porque eso, también, total. o sea, hablar con una persona que ya no está, sabe, Sí. bueno, y sí, soy de Lulo, pues lo soy, no No, importa, total. Yo, pero yo también también, ayuda a sí. eso. Y no solo eso, sino que también a las personas que creen que hay algo, porque supongo que no todos creen que hay Más un allá. más allá, pero los que creen es el consuelo de saber de que en algún momento, porque como dijo Daniel, o sea, todos vamos para allá, Nos vamos a literalmente, encontrar, entonces claro. en algún momento va a haber ese reencuentro, pues entonces como que también es el consuelo de saber de Ujú. que no está todo perdido, o sea, en algún momento nos va a volver a Exactamente, encontrar. exactamente. Pero bueno, nada, fue un tema que realmente interesante, que sí, o sea, me gustaría Sí, saber qué piensan ustedes, cómo Vanessa lo siempre ven, sacándonos aquí de contexto. ¿Qué a pasó ver si estabas aquí? Sí, pendiente, literal, como que ¿qué pasó aquí, chica? literal. No, pero bueno, está bien, me gustó, me gustó. Eh, nada, a pesar de que sí es un poco dar, pues también siento que es algo que We gotta talk about it, o exacto, sea, hay que debemos normalizarlo un poco normalizarlo más. Así y que danos sí, tu opinión, también déjanos tu like, síguenos, suscríbete, comenta suscríbete, y exactamente. vayan a la descripción, vean los links, compartan esta información, recuerden que Venezuela nos necesita Así es. y Nos nos vemos en vemos el en el próximo próximo video. video. Bye bye. Chao.